Buenas noches. Vamos a continuar y habíamos quedado de hacer un repaso a propósito de la sección 2 del documento 118 que se llama la omnipresencia y la ubicuidad, de leer acá en el capítulo eh, documento 3 los atributos de Dios. La sección 1 que habla de lo mismo, la ubicuidad de Dios. Bueno, entonces, ¿quién quiere empezar? La ubicuidad de Dios. La capacidad del Padre Universal de estar presente al mismo tiempo en todas partes constituye su omnipresencia. Solo Dios puede estar en dos lugares, en innumerables lugares al mismo tiempo. Dios está simultáneamente presente en el cielo de las alturas y abajo en la tierra. Como exclamó el salmista, ¿a dónde me esconderé de tu espíritu? ¿O a dónde huiré de tu presencia? Next. Bueno, ¿alguien quiere seguir? Sigue. Bueno, sigo yo. Responde. Yo soy un Dios próximo y remoto, dice el Señor. ¿No lleno acaso el cielo y la tierra? El Padre Universal está siempre presente en todas partes y en todos los corazones de su vasta creación. Él es la plenitud del que todo lo llena en todos y quien todo obra en todos. Y además, el concepto de su personalidad es tal que el cielo, el universo, y el cielo de los cielos, el universo de los universos, no pueden contenerlo. Es literalmente cierto que Dios es todo y está en todo, pero incluso eso no es el todo de Dios. El infinito solo puede revelarse plenamente en el infinito. La causa nunca puede ser plenamente comprendida por un análisis de los efectos. El Dios viviente es inmensurablemente más grande que la suma total de la creación que ha venido a ser como resultado de los actos creadores de su ilimitado libre albedrío. Dios se revela a través del cosmos, pero el cosmos no puede jamás contener o comprender la totalidad de la infinidad de Dios. Noviecita. La presencia, la presencia del Padre ronda incesantemente el universo maestro. Se encamina desde el fin del cielo y su circuito es hasta sus confines, y no hay nada que se oculte de su luz. ¿Sí? Sigue. Si quieres, lee otro. No solo existe la criatura en Dios, sino que Dios también vive en la criatura. Sabemos que en Él moramos porque vive en nosotros. Nos ha dado su espíritu. El don del Padre del paraíso es el compañero inseparable del hombre. Es el Dios siempre presente y que lo abarca todo. El espíritu del Padre sempiterno se oculta en la mente de todos los hijos mortales. El hombre sale a buscar un amigo y ese mismo amigo vive dentro de su propio corazón. El verdadero Dios no está lejos, es parte de nosotros. Su espíritu habla desde dentro de nosotros. El Padre vive en el Hijo. Dios está siempre con nosotros. Es el espíritu guiador del destino eterno. Ujú.
Gracias. A ver, voy a leer yo estos dos que vienen. En verdad, de las razas humanas se ha dicho, sois de Dios, porque el que mora en amor mora en Dios y Dios en él. Incluso al obrar mal vosotros, atormentáis al don residente de Dios, porque el ajustador del pensamiento debe sufrir las consecuencias de los malos pensamientos con la mente humana que lo aprisiona. La omnipresencia de Dios es en realidad una parte de su naturaleza infinita. El espacio no constituye una barrera para la deidad. Dios está en perfección y sin limitaciones, discerniblemente presente solamente en el paraíso y en el universo central. Por lo tanto, su presencia no se puede observar en las creaciones que circundan a Abona, porque Dios ha limitado su presencia directa y actual en reconocimiento de la soberanía y las prerrogativas divinas de los creadores y gobernantes coordinados de los universos del tiempo y el espacio. Por lo tanto, el concepto de la presencia divina debe acomodar una amplia gama de modos y canales de manifestación que contenga los circuitos de presencia del Hijo Eterno, del Espíritu Infinito y de la isla del paraíso. Y no siempre es posible distinguir entre la presencia del Padre Universal y las acciones de sus eternos coordinados y agencias, ya que ellos cumplen de manera tan perfecta todos los requisitos infinitos de su inmutable propósito. Pero no sucede así con el circuito de la personalidad y los ajustadores. Aquí Dios actúa de manera singular, directa y exclusiva. Bueno, fíjese que leyendo eso, ese pedacito ahí, uno entiende por qué la humanidad, vamos, en este limitado planeta, todos se le echamos la culpa a Dios. Todo es Dios, Dios lo hace todo. Porque no sabemos la cantidad de delegaciones que Él ha hecho para disminuir y que lo podamos percibir. Ujú. Pero cuando tú haces libres elecciones, no busques muy lejos al culpable. ¿Es el otro el que me hace o soy yo el que me deja hacer al otro? Es que me da una risa que el ser humano siempre está buscando a quien echarle la culpa. Porque es ¿Para más fácil. qué? Para ver Claro, cómo le se quita la libra, culpa. Una buscando de manera de cómo. evadir la culpa. Esa es la humanidad. Y eso revienta, pero tremendamente. Todo el mundo en el momento menos pesado. O sea, estoy hablando porque me pasó algo ayer y me encontré que me estaban echando la culpa y yo ni corta ni perezosa por otra cosa ya estaba buscando quién echar la culpa. Cuando echan las culpas no remedia nada. De pronto, Ujú. identificar responsabilidades remedia solo para mí, que yo identifique mi responsabilidad para yo cuidarme de que no vuelva a pasar. Pero de resto no, pero la humanidad hace eso. No sé por qué, pero ese es el común denominador. Bueno, Es un y esto que aprendizaje aprendido de lo que vimos que han hecho los otros. Y eso también tiene que ir evolucionando. Cuando nos volvemos conscientes de que parte del libre albedrío es poder elegir entre dos opciones, entonces ahí entonces, ¿quién está eligiendo? Yo. Y entonces uno empieza a decir quién es la conciencia o el nivel de conciencia que dice yo. lo que Porque pasa es es que que de yo, ahí yo también me he sale dado la cuenta, posibilidad del mal. cuando uno va por la vida, uno solamente identifica las decisiones, ¿será que me voy para España o será que me quedo aquí? ¿Será que voy a esta Navidad la paso con mi familia en Bogotá o mejor, para dónde voy de vacaciones? Uno identifica las decisiones esas o las decisiones, pero de manera cotidiana, permanente, que uno está, ¿será que digo esto o será que no digo eso? Ahí está tomando decisiones y está diciéndolo. Ujú. Y por lo menos yo me da culpa que soy tan que le caigo a la yugular a todo mundo. No paso diciendo, ¿será que digo? ¿Será que no digo?
Y cuando digo, no debí de haber dicho porque me caen, no me falta el respeto. ¿Qué dije? Ujú. Es eso. Uno no pasa permanentemente viendo a ver si las decisiones, pero sí son en la cotidianidad que se presentan decisiones, en el trato con Ujú. la gente. Así es, y cada una tiene un diferente resultado. Unas son decisiones que pues no son de alta trascendencia y hay otras que sí. Y no todas tienen que ver con la voluntad de Dios. Como decía No. Jesús, cuando me vean en la vida dos caminos, yo seguiré el camino que sea la voluntad de Dios. O sea, se le tiene que presentar la bifurcación en la que Sí. compete la voluntad de Dios. Ujú. Así es. Lo que te digo, por eso es que hay que ir evolucionando esa idea de que el culpable es el otro, porque en la medida que yo me haga responsable de lo mío, más autonomía voy a tener en mi vida. Claro. Pero es la costumbre. Y Sí, entonces, y como yo vi que mi alter egos, papá, mamá, sí. echaban la culpa a los otros, yo también, porque ese es un mecanismo fácil, ¿no? Pero fíjate, lo que La tú culpa dijiste no que me soy yo, cayó a sino la mí, sociedad. Ujú. allá en el Congreso, Carolina, dijiste algo que yo me lo traje ¿qué me traje el Congreso? Eso Sí. fue una de las cosas que me traje, que hay que aprender para poder perdonar. Hay que Ujú. aprender de Sí, qué, hay que aprender la lección. Y para aprender la lección que tengo que hacer, reflexionar, a ver qué tanta fue mi responsabilidad en que me dieran en la jeta. sí, claro. Porque si no ¿Ves? aprendes, no puedes Ah, aceptar qué pasó tengo que y ver a ver poder qué pasó perdonar y yo, liberar. ¿por qué tuve que ver yo ahí? ¿Por qué fue que me trataron así? A ver, ¿qué pasó? Ujú. Así es. Sí, pero te digo, estos son niveles de conciencia, vamos ganando niveles de conciencia. Y en la medida que ganamos los niveles de conciencia, sabemos que cuando la buscamos la responsabilidad simplemente es quién puede hacer algo, porque es que el responsable es el que puede hacer algo. Porque esa es la otra cosa. Yo le aprendí eso a Carvajal que decía, la culpa de que yo esté aquí donde no quiero estar, ¿de quién es? Ya, total. Porque si es del otro, estoy jodido. Me toca ir a convencerlo al otro para que me saque. Si es mío, es maravillosa, porque me puedo sacar yo, porque ya me di cuenta que aquí no me gusta. Y eso Bueno, es tener la autonomía de volverme responsable y dueño de mi propia existencia. Por eso yo siempre ahorita salió eso con una paciente, a los adultos nadie nos hace nada a menos que nosotros lo permitamos. A los Bueno, adultos nadie nos abandona, nos dejan, que es diferente, pero no nos abandonan, se van, no nos abandonan. A los niños sí, los abandonamos, porque no tienen las condiciones para tener autonomía de sobrevivencia hasta cierta edad. Entonces, cuando un adulto dice él o ella me abandonó, se volvió chiquito, perdió su calidad de adulto. Entonces, en la medida en que nos volvamos volviendo responsables de la autonomía, ahí está. Y de hecho, el ajustador está ahí también para ayudarte a ser como una guía, pero es tan amoroso que te dice tú decides, porque es que la experiencia es tuya, la vida es tuya. Sería por acá y yo decido si hago caso o no. bueno. ¿Qué más sigue leyendo? El controlador universal está potencialmente presente en los circuitos de la gravedad de la isla del paraíso, en todas partes del universo, todo el tiempo, en el mismo grado, de acuerdo con la masa en respuesta a las demandas físicas de esta presencia y debido a la naturaleza intrínseca de toda la creación que causa todas las cosas se adhieren y residen en él. Se adhieran y residan en él. Asimismo, la primera fuente y centro está potencialmente presente en el absoluto no cualificado, el depositario de los universos del futuro eterno, aún no creados. Así pues,
Dios penetra potencialmente los universos físicos del pasado, presente y futuro. Él es la base primordial de la coherencia de la así llamada creación material. Este potencial no espiritual de la deidad se hace actual aquí y allá en todo el nivel de existencias físicas por la inexplicable instrucción de alguna de sus agencias exclusivas en la escena de la acción universal. ¿Quién dijo que esto no estaba tan complejo como lo que estábamos leyendo? Sí, pero es lo mismo de eso que dijimos. ¿Te acuerdas que él está hasta en lo que va, o sea, él está hasta en el proyecto del futuro, pero esa es su ubicuidad. La omnipresencia es que está presente dentro de lo que sí ya está. Es que Ujú. aquí hay 3 párrafos. Ese es el primero. Ujú, Uno sobre la materia y la energía, lo físico, el otro sobre la mente ujú, y el tercero sobre lo espiritual. sí, Ujú. Pues, aquí estaban hablando solo de la De parte la material. parte de lo, energía material. lo impersonal. ¿Sí? Sí. Entonces, por eso te hablan de la gravedad de la isla del paraíso, Ujú. Del del absoluto absoluto no no cualificado. cualificado, que es el absoluto donde está depositado. eh, Son los potenciales no revelados para lo que no sea personal, pues para lo que La tenga que creación material. ver energía Mm, y el mundo físico. Entonces ahora viene la mente. ujú. ¿Quién va a leer? Si Carolina. quiere lo leo yo. Dios tiene presencia de mente y esta está correlacionada con la mente absoluta del Creador. Conjunto. El espíritu infinito, pero espérate porque es que yo lo tengo muy cortico. Toca que lo lean ustedes porque es que yo solo tengo este y este no me ha querido dejar que yo lo voltee. Ok, Si quieres léelo tú, Andrés, porque no me deja, entonces bueno. no suena coherente lo que leo. Dios tiene presencia de mente y Ujú, esa está correlacionada con la mente absoluta del creador conjunto, el espíritu infinito. Pero en las creaciones finitas se le discierne mejor en que la mente cósmica de los espíritus rectores del paraíso funciona ubicuamente. Así como la primera fuente y centro está potencialmente presente en los circuitos de mente del actor conjunto, también está potencialmente presente en las tensiones del absoluto universal. Pero la mente del orden humano es una dádiva de las hijas del actor conjunto, las ministras divinas de los universos en evolución. ujú. Entonces, fíjate que arriba, en el párrafo anterior, hablaba de eh, el paraíso y del absoluto no cualificado. Y del controlador universal. Ujú. Que es el Padre, se refiere ahí al Ujú. Padre. Sí, al Padre. Es Entonces, como esa área que define esa capacidad que tiene el Padre de hacer el soporte de todo lo físico. sí, entonces, eh, la energía que manifiesta o la materia que manifieste el absoluto no cualificado, antes era un potencial oculto, pero cuando ya se manifiesta, cuando lo entrega el absoluto no cualificado, pasa a ser administrado o administrada esa energía por la isla eterna del paraíso. Mm, Entonces ahí está hablando de cómo un absoluto de potencial entrega, da de sí, y eso que da pasa a, en este caso, vía la gravedad, por ejemplo, o vía los circuitos que salen del paraíso, pasa a ser administrado, controlado y estar en el, digamos, bajo la jurisdicción de, de la isla del paraíso. La isla del paraíso. Y en este segundo párrafo hace una analogía entre ujú. el espíritu infinito, o sea, el creador, sí, el creador conjunto, que es el mediador entre la materia y la mente manifestadas, con el absoluto universal, que es el mediador o el que evita que se rompa por completo la unidad
entre los absolutos de potencial, específicamente entre el absoluto no cualificado, que es el depositario de los potenciales no personales, y el absoluto de deidad, que es el depositario de los potenciales que tienen que ver con la personalidad, el espíritu y lo no material. Ahora viene el espíritu. Le toca noviecita. Tienes cerrado el micrófono. El espíritu omnipresente del Padre Universal está coordinado con la función de la presencia universal del Espíritu del Hijo Eterno y el sempiterno potencial divino del absoluto de deidad. Pero ni la actividad espiritual del Hijo Eterno y sus hijos paradisíacos, ni los otorgamientos de la mente del Espíritu Infinito parecen excluir la acción directa de los ajustadores del pensamiento, los fragmentos de Dios que residen en los corazones de sus hijos criaturas. Ok. Respecto al... Ajá. No, entonces, qué pena interrumpirte aquí. Fíjate que toma otros dos absolutos, que son el Hijo Eterno, que es el que administra y coordina todo lo que tenga que ver con la personalidad y los valores espirituales, y el absoluto de deidad, que es el depositario de los potenciales no revelados que tengan que ver con personalidad y con valores, sí, digamos. Una vez que el absoluto de deidad entrega esos potenciales, se vuelven potenciales revelados y quedan bajo la jurisdicción, la administración, el control, la atracción de el Hijo Eterno. Entonces, en esos tres párrafos está mencionando al absoluto de potencial que libera, entrega, revela, y luego al otro absoluto de actualidad, que es el que administra. O sea, los absolutos de actualidad, que son el paraíso, la isla eterna del paraíso, eh, el Hijo Eterno y el Espíritu Infinito. Y el Padre Universal no es absoluto de potencial ni de actualidad, es más el absoluto original. Y entonces, eh, como Él está presente o está coordinado con estos seis absolutos de algún modo, entonces de manera indirecta, acaba estando presente en todos los fenómenos materiales, mentales y espirituales, más el bono adicional que mencionan acá al final, y es que además envía los fragmentos, o sea, los ajustadores del pensamiento. Ujú. Eso además sería una forma de estar también presente a través nuestro en, bueno, no sé si en todas las partes, pero pues sí al menos en muchísimas partes. Bueno, Cuando ya. estemos lejos. Entonces ahora sí continuemos, listo, si quieres. Nubia. Respecto a la presencia de Dios en un planeta, sistema, constelación o universo, o el grado de tal presencia en cualquier unidad creacional, es una medida del grado de la presencia en evolución del Ser Supremo. Está determinada por el reconocimiento global de Dios y la lealtad a Él de parte de la vasta organización universal que se extiende hasta los sistemas y planetas mismos. Por esto mismo, a veces con la esperanza de conservar y salvaguardar estas fases de la valiosa presencia de Dios,
que algunos planetas e incluso sistemas, ahogados en la tiniebla espiritual, se someten a cierto sentido a una cuarentena, se someten en cierto sentido a una cuarentena o parcialmente se aíslan del intercambio con las unidades más grandes de la creación. Y todo esto, tal como funciona en Urantia, es una es una reacción de defensa espiritual de la mayoría de los mundos para salvarse a sí mismos, dentro de lo posible, de sufrir las consecuencias aislantes de las acciones alienantes de una minoría testaruda, malvada y rebelde. Ahí están pues haciendo referencia a la cuarentena en que estamos desde la rebelión de Lucifer. Sí, pero dice, la presencia de Dios en planetas, sistemas, constelaciones, o sea, la presencia de Él también cubre todo un sistema, no individual, como lo acaba de mencionar en otras cosas, sino ya a nivel todo, toda la parte. Está representada por el Supremo, dice ahí. Y como ya en lo que ya se ha logrado, en la presencia del Supremo, de que se ha logrado esa evolución, está la presencia de Dios ahí para protegerla, es que se aíslan los que no están cumpliendo, Ujú. Ujú. pero Si está yo me puedo refiriéndose a la permitir presencia de hacerles Dios una en, comparación. en el todo, ¿no? Ujú. Yo le voy a ¿Cómo? permitirle hacerle una comparación. Ajá, Es como si Dios, a ver, fuera mi cuerpo, a ver, digamos un cuerpo humano, y yo estoy en todos lados, desde el dedo gordo del pie hasta el cabello. Cada sector tiene su autonomía, tiene su manera de actuar, pero yo estoy, o sea, todo me pertenece a mí. Hay cosas que están sectorizadas por sistemas, órganos, tienen funciones y todos, pero todos son yo. O sea, mi hígado soy yo, mi vaso soy yo. Tengo un sistema que se llama el sistema digestivo, entonces ahí entra el hígado, entra el vaso, entra el sistema digestivo. El sistema nervioso es otra cosa que hace otras funciones, tiene su propio jefe, controlador y subalternos, pero todo soy yo. Y cuando algo entra en disfunción, tengo un mecanismo que también aísla la zona que entra en disfunción para tratar de controlarla, que es mi sistema inmune de reconocimiento. Pero todo soy yo. O sea, yo estoy omnipresente en todo mi cuerpo, en la medida en que soy consciente de todo el cuerpo, porque también eso es cierto, es medida de conciencia. Pero es algo similar, o sea, Dios está en todas partes, tiene unos, ¿cómo se diría? Una capacidad de poder saber que existe a través de sus enviados mediadores o lo que diríamos que como que le dio la habilidad porque necesito manejar esa información de una manera aparte, pero no dejo de ser yo, pero especializo una área de mí mismo para que haga el control de ciertas actividades. Porque imagínate yo todo el tiempo pendiente de cómo está actuando mi hígado y qué tal deje de funcionar. No, yo tengo de alguna manera la confianza y la autonomía porque ese sistema tiene su propio manejo autónomo de las funciones. Mm. Solamente intervengo cuando algo está en disfunción y me informan que está en disfunción, pero eso no quiere decir que no deje de estar ahí. Sí, habla como de una presencia indirecta, como a través de las acciones Ujú, de los seres de esa región del ujú. universo que están ya tan alineados con el Ser Supremo, que en realidad pues también están alineados obviamente con hacer la voluntad El padre. Ujú. y entonces está Por presente. eso a esos niveles no se les da libre albedrío, porque no tienen nada que escoger. Las cosas son como son. Es en el nivel donde yo
Permito que haya libre albedrío, que la cosa se puede descontrolar porque el que toma la decisión pudiera descarrilar en la proporción a lo que corresponde a su decisión por libre albedrío, pudiera descarrilar el plan. Mm. Bueno, mientras tengan personalidad, eh, eh, tienen libre albedrío, eso sí. Los que no tendrían libre albedrío son algunos seres del espíritu infinito que administran la energía, que son como máquinas, ¿te acuerdas? Sí, Lo que pasa es que no se equivocan con el libre albedrío, más bien, ¿no? sí, No pero tienen- yo no creo que Pero, sea un libre albedrío, pues que lo que pasa es que también miran qué nos toca a nosotros. Son actividades muy limitadas y concernientes a nuestra actividad. Como te digo, nuestro libre albedrío puede afectar a un grupo, pero no es una cosa tan catastrófica como sería la de un nivel de estos administrativos que es mucho más grande y que afecta a muchas más personas, que fue lo que pasó con Lucifer. Por eso ahí esa disfunción es mucho más grave. Es como si ya entonces no fue un sector del hígado el que se me enfermó, sino se me enfermó el hígado, se me enfermó el estómago y todo el sistema digestivo. Me entró en crisis. No falla sistémica. Exactamente. Mientras que si es algo muy local, yo rápidamente hago que los mecanismos de control aíslen y ya controlaron la situación. Pero depende de qué nivel fue que el que perdió el control de la información y de la realización de la ejecución, qué tan grave va a ser el daño. Sí. Allí también veo que nos resaltan que la medida de la evolución del Ser Supremo es la medida del reconocimiento global de Dios. Ujú. Lo que trataba de hacernos caer en cuenta ahora Nubia, ¿sí? De que donde haya bajo nivel de fe y de querer hacer la voluntad de Dios y reconocer a Dios, pues el Ser Supremo en esa parte no crece tanto como en otra que sí. Ujú. ujú. ¿Seguimos? Bueno, Si bien el padre incluye paternalmente en los circuitos a todos sus hijos, a todas las personalidades, su influencia sobre ellos está limitada por la lejanía de su origen de la segunda y tercera persona de la deidad y aumenta a medida que el logro del destino de ellos se acerca a estos niveles. El hecho de la presencia de Dios en las mentes de las criaturas está determinado por si están o no habitados por fragmentos del Padre, tales como los monitores de misterio, monitores misteriosos, pero su presencia efectiva está determinada por el grado de cooperación concedido a estos ajustadores por la mente en la cual residen. Por eso el hecho está en negrilla y la efectividad está en negrilla. Ujú. Puedes, puedes tener el ajustador, pero dependiendo de la capacidad que tienes de ser consciente de él y permitirle actuar, ahí está el hecho de la efectividad de esa presencia. Ajá. Sí, algunos se van sin haber logrado. qué ¿Sí? interesante. O sea, Dios sí quiere hacerse presente, pero a través de cada persona. Claro, y es tan respetuoso, por eso es que Jesús decía, estoy a la puerta, estoy en la puerta, para ver si me dejas entrar. ¿Hay alguna Abrirle. versión? Sí, a ver si me abres. Bueno, una cosa así, es como, porque entonces, ¿de qué se trata el libre albedrío? Respeto tu capacidad de decirme que no y acepto que el no también puede ser una respuesta. Es que ese respeto que acabas de subrayar, Carolina, está supeditado es a mi deseo, a mi sentir. Es como algo perentorio para el Padre que yo sienta ese deseo de su presencia. Yo debo sentirlo.
para poderlo percibir, para poderlo experienciar. Yo debo desearlo y debo sentirlo. Es eso lo que yo pienso, me la paso pensando casi siempre, de, de que esa unidad de realidad que somos personalizadas, tenemos que conseguir sentir y desear esas cosas de Dios, pero, pero sentirlas, no intelectualmente, que uno razona y sí, yo tengo que hacer la voluntad de Dios y yo la hago, es sentirlas, Mm, desearlas de verdad. De eso se trata. Y ahí lo está, y tú lo acabas de subrayar, ahí en eso, efectiva. Yo tengo que desear su presencia, desear estar con Él y sentirlo para que sea efectiva. mm. Y tratándose de sentir, nada más difícil, porque uno no siente lo que uno quiere. Pues uno siente lo que uno quiere intelectualmente, pero de sentimiento no. Bueno, Bueno, a mí ahora me sí pasa nos, eso. nos concluyen muchas cosas. Carolina ya puede leer. A ver, intentémoslo. Las fluctuaciones de la presencia del Padre no se deben a la mutabilidad de Dios. El Padre no se retira en reclusión porque haya sido desairado. Su afecto no se enajena debido a la mala acción de la criatura. Más bien, sus hijos, habiendo sido dotados con el poder de elección respecto de él, en el ejercicio de esa elección determinan directamente el grado y limitación y limitaciones de la influencia divina del Padre en sus propios corazones y almas. El Padre se ha entregado libremente a nosotros sin límite y sin favor. No muestra preferencia de personas, planetas, sistemas o universos. En los sectores del tiempo solo confiere honores diferenciales a las personalidades paradisíacas de Dios el séptuple, los creadores coordinados de los universos finitos. Mm. El problema no es de él. ¿Se acuerdan de lo que les dije? No está, no sí está. No. Está todo el tiempo. Tú decides si lo ves o no lo ves. Sí, es curioso, hacen mucho énfasis en la presencia, Presencia. pero que se evidencia, o sea, presente está, ¿no? Lo que tú decías, de hecho, Mm. pero la efectividad depende del grado de evolución, del grado de cooperación, de... Del grado de conciencia de que somos hijos de Dios. A eso vino Jesús, a decir, todos son hijos de Dios, no solo los judíos, todos los seres humanos son hijos de Dios. Esa era la buena nueva. En todos está. Pero tú tomas la decisión de si aceptas que esté efectivamente o no. De hecho, está. La efectividad de esa compañía, tomo la decisión yo. Mm. Solo dice el grado de cooperación. Mm. Y hay un cuadrito famoso de 4 puntos que dicen cómo cooperar con el ajustador. Y entonces allí no solamente es decir, sí, yo creo en Dios, yo te reconozco como padre, sino que cuando yo, cuando yo reconozco al Padre, la cara de la moneda es reconocer la hermandad. Claro, Y la porque es que una hermandad cosa no es sin la solo otra. se vuelve efectiva a través del servicio, que es la segunda condición para cooperar con el ajustador. ¿Sí? El servicio. Pero el servicio amoroso, el servicio misericordioso, el servicio Sí, comprensivo, sí, el servicio no que calificado como reconocerse como hermanos. Ujú. ¿Sí? No, no el ego de hacer es cosas. que dejemos los hermanos quietos, porque es que hay hermanos que no se pueden ni ver. Pero no hablo de los hermanos de sangre, o sea, nosotros por la hermandad de los hombres es la otra cara de la moneda de la paternidad Sí, de pero Dios. esa es la que es difícil.
es la que es imposible casi de uno experimentar y aceptar y experienciar. Es difícil, yo no puedo ver como hermano a mi vecino, yo le digo hermano, tal vez ni siquiera lo digo porque no me gusta ese término, porque no lo siento. Eso es lo difícil. Y, y no estoy hablando por mí, la mayoría es así, porque si no fuera así, esto fuera un paraíso. Noviecitas, que ese es el trabajo. Sí, sí, Es cuando que yo de eso coopero se con el trata, ajustador, pero claro, ya he de eso se superado todas las trata, cositas. de eso se trata el trabajo que tenemos los urantianos y algunos otros que ya lo han descubierto, pero la inmensa mayoría de la humanidad no tiene ni idea que de eso se trata. Y de eso es que se trata. Y yo, pongamos, llevo más de 20 años en esto y que me da, o sea, que ahora fue que lo descubrí con el libro, resulta y pasa que, a ver, no he podido, cuesta, o sea, me cuesta. Yo a veces digo, bueno, sí, yo sí amo a mi prójimo, tanto de que sé de mi hermano, no, no puedo, pero sí lo amo. ¿Por qué lo amo? Porque comparo el amor que yo tengo a mis hijos, ¿qué siento? Y lo que siento son puros deseos, buenos deseos para ellos. Y lo mismo deseo yo para todo, para todas las personas. Entonces, digo, bueno, me consuelo diciendo, pues, algo tengo ahí, pero de pensar que son hermanos, tengo que asimilar que soy hija de Dios y la verdad es que todavía no. Sí, Intelectualmente lo sé, en teoría lo sé, pero que yo me lo sienta, no. Porque yo me pongo a pensar, bueno, si yo fuera la hija del presidente, yo me trato de pensar cómo fuera que yo fuera la hija del presidente. A ver, yo soy la hija del presidente, ¿cuáles serían los requisitos? Y empiezo a decir, habrá una serie de requisitos que yo tendría que sentir ya y comportarme como tal. Bueno, no hablemos del presidente, hablemos de Dios. ¿Cuáles son los requisitos? Estoy lejos, ni siquiera lo sé. sí, yo te iba a decir eso, que no es tanto preocuparse por sentir la hermandad, sino preocuparse, perdón, por experimentar la filiación, o sea, el hecho de que somos hijos. Porque la hermandad es una consecuencia automática de la filiación, entonces lo que importa es más el trabajo de la filiación, o sea, realmente saberse hijos de Dios. Lo Sí, otro se sin da sentir automática más. tanta culpa y pecado, porque es que el problema es las connotaciones del por qué no nos sentimos. Pero mira, si Dios creó todo, pues directa o indirectamente, pues te creó a ti. Mm, Entonces, ¿qué viene siendo? mm. Claro, lo que te digo, pero es que la idea es que hay una idea, o sea, es como una creencia de culpa y de limitación que hace que tú no seas lo suficiente bueno para llenar el requisito de la afiliación. Claro, no existirían las relaciones de Cuando autoridad. la información dice que ya la tienes independiente de lo que esas otras cosas que estás pensando que ponen límite, ya lo eres. No necesitas ni que pensarlo, ya lo eres. Sí, a la humanidad, no, es decir, y todas las formas de cristianismo que tienen sacerdocios, pues lo que están ahí atestiguando es que no se han creído realmente la paternidad y la conexión directa con mi padre. Ujú. De lo Sí. contrario, no admitirían eh, a los intermediarios, a los supuestos Mm, intermediarios. mm, Y si realmente se creyeran hijos de Dios, pues las señoras no se sentirían felices de tener un sobrino cura o un hijo cura. No sentirían que tienen palanca en el cielo o algo así. Jesús, acuérdate que en las apariciones morontiales, creo que fue en Alejandría, ante Rodán o ante las mujeres, bueno,
dijo, no, no permitan que este evangelio quede en en las manos de meros sacerdotes, ¿no? Entonces, es un problema porque sí, la humanidad, yo no sé qué tiene, problema de autoestima. Problema de autoestima. Está en el subterráneo, Les bien cuesta creer profundo. que Dios es su papá de verdad, verdad. Claro, porque pareciera que eso se ve como difícil, como complicado, como que eso no va. Y de ahí nacen mil problemas y mil dependencias y mil inseguridades y miles de conflictos emocionales. Es increíble, ¿no? Porque para empezar, estar pendiente de lo que diga el otro, valorarte por lo que diga el otro, es sentirte afectado, sentirte abandonado, en fin, tú sabes más de eso que Sí, nosotros, lo ves a diario. sí. Porque es que lo que te digo, en parte es porque no existe toda la información o la leemos y no la entendemos, ¿no? Es lo muy duro, porque lo que tú dices, si yo soy consciente de esa afiliación, el resto viene por añadidura, pero es que yo ni siquiera me la creo. Mm, Entonces, parte de mucho de del trabajo es hacer que esa información llegue, pero que se entienda y que no le pongan pero. mm. Y muchas veces es porque los padres materiales no hicieron una labor de pronto tan adecuada y a ti te cuesta o tienes una visión distorsionada Claro, del padre, ¿no? Margarita Niño lo decía en alguna charla hace muchos años. ¿Cómo les vamos a decir que Dios es un padre si la figura de papá que ellos tienen es de la peor imagen posible en nuestra claro. sociedad? En un Entonces, matriarcado, el hay que papá empezar por el no principio. funciona bien. Mm. Sí, claro, porque son matriarcados porque el padre está ausente y no tomó la responsabilidad. Pero fíjate, Andrés, que tú acabas de decir algo que me parece contundente, me parece, a ver, definitorio, por decirlo de alguna manera. La afiliación no la damos nosotros. O sea, yo no decido que yo soy hija de mi mamá. No. La que dice que yo soy su hija es ella. Exactamente. Nosotros somos hijos de Dios porque Él lo decidió y Él es el que lo está diciendo. Para nosotros, un hijo casi no lo siente, pero lo que tiene que ver es el comportamiento, que nos comportemos como hijos, como personas, como se nos pide. Entonces, más bien de pronto, en mi caso, pongamos, dejar como de estar tan tan persiguiendo sentirme hija de Dios, ¿cómo es que yo debo para sentir? Porque si no me siento, no soy hija, no, es que no tengo por qué sentirme hija, no, no. A mí se me va a ver es cómo me comporto, qué siento, qué pienso, qué hago. Es que Y la filiación es automática, tú no tienes. esa automática, dice, esa fue la expresión. Y yo no lo había pensado así, realmente yo soy hija porque soy hija. Pues, ¿qué Sí, tal? es que no es que si tú No soy quieres, yo la que lo está diciendo que soy hija, es él el que está diciendo que tú eres mi hija. Es así. Exactamente. tú no tienes que ganarte eso, ese es el reto inicial. Exactamente. Debo vigilar es que portarme bien. Así te portes mal, sigues siendo hija, o sea, es que un papá Sí, no niega al hijo. sí, pero yo en mi interés es portarme bien, es lo que tengo que vigilar y buscar y trabajar en eso. Como Lo que, mi lo- responsabilidad es esa, porque es que en él sí lo dice clarito, si tú no quieres hacer mi voluntad, pues no te y, vistas que no vas. y más que una responsabilidad, digamos, yo diría que es más preocuparte por disfrutar De serlo. de esa oportunidad de comunión, de filiación. O sea, un papá no tiene que estar, digo, un hijo no tiene que estar preocupado por merecerse o por ganarse el amor Algo que ya de un es, padre amoroso. El papá lo va a amar, aunque se equivoque con los defectos,
Y la voluntad del Padre es un impulso que se siente es partiendo del agradecimiento, de que el papá es tan amoroso, la mamá, y ha hecho tantas cosas que el hijo quiere darle un regalo el día del padre o de la madre o del cumpleaños o lo que sea, pero no porque lo vea como un debo, una responsabilidad, sino simplemente porque le nace. Y eso es lo único que le puedes dar a Dios, la dedicación del libre albedrío, pero es algo que nace de la gratitud, del amor, de la adoración en últimas. Es un acto de adoración, pero no hay reglas del debo, del tengo, del... Cuando estás en el nivel del tengo, del debo, es porque todavía no te sientes. ¿No? O sea, cuando tú amas a alguien, haces las cosas incondicionalmente y la retribución también es incondicional y nadie espera nada ni pone reglas, pero las dos partes en esa incondicionalidad pues se sienten bien y lo disfrutan, pero no es desde la regla. Cuando pones la regla es porque estás en el nivel de la mente, es porque el corazón no está tomando la iniciativa. Sí, pero lo que pasa es que tenemos que hacer la voluntad de Dios. Entonces, ¿cuál es? Esa es la regla, a saber cuál es la voluntad de Dios y entonces ahí es donde uno empieza a ver qué es lo que tiene que hacer, porque es que la voluntad Solo de lo Dios no es la pides, mía. hágase tu voluntad en mí. Lo pides, Sí, lo pero hago pides lo con que me la da mi boca. gana. Como, 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 como la gente, la mayoría de la gente reza no es sino para que Dios haga lo que Él quiere. Sí, sí, Esos son pero los hay que, rezos. exactamente, en la medida que aprendes, lo comunicas de manera diferente. Y entonces eso va a empezar a generar la sensación de confianza quizás para poderlo hacer. Sí, ahí vamos. Ahí va, Ya, es un ya no me caminito. falta mucho, pero no me falta mucho aquí en este campo, ¿no? En este nivel. Usted no sabe, mijita. Me falta menos que al principio, no. Eso, ahí no hay Pues, nada que hacer. Porque ya van 71 y ya, lo que falta es poquito, porque ¿cuál es la media? 100 porque le hemos aumentado. Imagínate, es un montón. Todavía falta. Yo, creo que la mamá de Angelita iba para los 100. Sí, Sí, no, el nivel de vida aumentó, está en 100. Todo el mundo está frisando los 90 y póyalo, y ahí. ¿Se murió cuántos años? De 97, 95, 90, 100. Sí, sí, ya los ancianos no se mueren de 60 como antes. Ya uno llega a los 71 y tarde muere. Y falta. Y lo que falta. sí, la vida se ha ido prolongando. Sí, sí, sí. La esperanza de vida, o sea, no tiene uno la fortuna ni te le debe a nadie, ni un ganadiero, ni nada. Como me decía una prima, usted, pero si quiere, véngase por aquí, que ella vive por allá, venga por acá y en la esquina me llama por celular para que vea cómo no le dejan ni el celular y cualquiera le hace el favor y la manda para el otro lado de igual por quitarle el celular. Sí, bueno. es que esto es como dos pasos para adelante, uno para atrás, es dos para atrás, uno para adelante. Entonces, esa era la ubicuidad, según el capítulo 3 del Padre Universal. Que hay que de pronto hacer la salvedad o resaltar que en los primeros 5 documentos ellos hacen mucho énfasis en el aspecto personal, o sea, en Dios el Padre, ¿no? Sí, porque están hablando del Padre. Y aquí, por ejemplo, están hablando de la ubicuidad de la deidad, que bueno, puede que sea sinónimo. Pero es que fíjate que estaba hablando de la ubicuidad del Padre porque el documento se trata del Padre.
pero están metiendo deidad porque hablan del absoluto no cualificado, del universal, que también tiene la presencia de él ahí. Entonces, y del Hijo y del Espíritu, están hablando de todos en el otro, a pesar que se refieren que la ubicuidad del Padre. Ujú. Sí. Es que es con esas partes de el supremo, el último y el absoluto que se habla de ubicuidad. Claramente que sí. Pero es que el supremo, el último y el absoluto le pertenecen al Padre. Es como si yo dijera, el hígado y el riñón y el vaso pertenecen a mí. Con eso hago una cantidad de funciones, pero es que esa soy yo. Sí, porque Sí, es a que el través Padre le de... pertenece a la deidad. Sí, el Padre es el sostenedor, mantenedor de todo, generador del absoluto no cualificado y del cualificado. Sí, él es el infinito, el yo ¿Verdad? soy. Sino que generó ese nivel de deidad, que es el supremo, el último, para hacer todos los procesos en los niveles de experiencia y de la ultimidad. Como si yo hubiera especializado a una parte de mí para hacer el control de esa área. Pero no dejo de ser yo. Mm. A nosotros nos queda, por decir muy difícil, ¿no? Por decir alguna cosa, tratar de captar al Padre, a Dios y al yo soy, así como que tratar de cogerlo todo y saber que es distintos cada uno. La mente, para mí me parece que la mente no da para uno decir, aprendí todo. Mm. Pero es como la manera que facilita aprender eso, ¿no? Porque se ve altamente complejo. Pero es eso. Porque él sigue estando en el paraíso como presencia. Eso es lo que dijo ese capítulo. Pero eso no es que no esté como presencia en todas partes y ubicuo en todas partes. Porque es Tiene como diríamos aquí con esta cooperación del cuerpo, ¿en dónde estoy yo? Y entonces uno podría decir, pues como más en mi cerebro, otro ya más en mis ojos, o más en mis manos, más importante lo que hago. Eso es dónde estás más, pero estás en todas partes. en Porque lo te que llegan a siento pisar el y como dedo y te cuento que te duele y te va a conciencia ya para el dedo. En lo que mencionaba, en lo que leímos hoy de la ubicuidad, fíjate que la discusión giraba en torno a lo que ocurría en el espacio-tiempo. No hablaron, por ejemplo, de la presencia en el paraíso o en los niveles del espacio exterior deshabitado o más allá, sino que era muy referente, digamos, a la parte cósmica, o sea, espacio-temporal. Mm, Mm, Me da la impresión, digamos, como haciendo el paralelo con que aquí hablan de eh, su ubicuidad espacio-temporal, dicen aquí. mm, O sea, el ubicuo es estar en todos los lugares, pero lugares implica espacio. Entonces, si dices mm. que eres ubicuo es porque estás refiriéndote al espacio. Sí, a todo el espacio. Y la palabra omnipresencia, que presencia ya connota un poco más solo el aspecto personal y, Ujú. y que su El persona esté sentirse que en está. todas las Ujú. cosas, pero ya no lo limita al espacio y al tiempo. Entonces, ahí hablan ya del último, porque claro, estás trascendiendo el tiempo y el espacio, ya estás es presente en, en todas las realidades, sean espaciotemporales o no. Y luego al final Sí. hablan de la estén o no, universal. o sea, estén actual o estén potencial, también está. Incluso, sí, sí, es muy buena observación porque ellos mencionaban, por ejemplo, en lo que leímos a los absolutos de potencial y decía que él a través de ellos, o sea, También estaba en los universos futuros. él está Claro. presente incluso en lo que aún no se ha manifestado, mejor dicho.
en lo que tiene proyectado. Ahí Ujú. también está. A su presencia. Como en la idea que yo tengo referente al futuro de lo que voy a hacer. Ahí también estoy. Ujú. Como si ese futuro, o sea, ese espacio proyectado ya es. Ujú. Y ya ese nivel es el que tal vez acá llamarían ellos la presencia universal y absoluta, o sea, lo que leíamos, ¿no? Que está en los Mm, absolutos. sí. Sí, Ujú. pero acuérdate que comentábamos que la ubicuidad, la presencia o la ubicuidad tenía que ver en lo donde no hubiera ni tiempo ni espacio, también está la presencia. Ajá. Sí, ubicuidad se refiere a eso. La No, sí, presencia es más como donde estoy presente, por eso se llama presencia. sí, o Pero sea, la digamos, ubicuidad es que estoy en todo eso, en lo que ya está y en lo que falta por estar. Exacto, por eso aquí en la ubicuidad dicen que también en el futuro y en lo que no está y en más, porque así donde no haya espacio, él también está ahí. sí, o sea, cuando uno hace la pregunta o se cuestiona, ¿Dios está en todos los lugares y en todos los momentos? Pues entonces uno diría, sí, pero es que más aún, también está presente en las realidades que no, que están más allá de el espacio y del tiempo. Y luego aún más está presente incluso en lo que aún no existe y en lo que, en los potenciales que aún no se han revelado. Son diferentes Ujú, formas de estar eh, presente. ujú, sí. Bueno, de todo esto a mí me quedó alguna claridad que no tenía antes, me ha quedado. Ujú. Pues este párrafo era chino, pero ya no me parece que sea chino. Ya es En griego. la medida que uno lo va demoliendo, lo va entendiendo. Y algo saca de claridad. Sí, hay que tener presente que siempre lo recalcamos que diferentes autores, o sea, diferentes documentos, que cada documento fue escrito por, en general, por un autor diferente. Entonces, no sé qué hice acá. Eh, ellos pueden hacer un uso del lenguaje diferente del idioma inglés de la época. Por ejemplo, acá, eh, acá pareciera que este está diciendo que omnipresencia tiene que ver o es como sinónimo de ubicuidad, ¿no? Dice estar presente al mismo tiempo en todas partes, Ujú, en esta cita que está acá. ujú. Pero eso es porque sí, en el idioma inglés a veces omnipresencia puede ser sinónimo de ubicuidad. Sí. Y de pronto ahí él está en los primeros documentos enfocado en el aspecto personal del padre. eh, y entonces ahí no está tan preocupado por por elaborar hilar tan fino, digamos, como en estos últimos documentos, donde ya están como profundizando. Entonces, porque uno a veces si quiere leer todo el libro como si lo hubiese escrito exactamente el mismo ser y usando exactamente las mismas palabras, pues no hay, no. Hay puntos de vista y usos del lenguaje que me parece a mí que a veces varían al menos ligeramente entre un autor y otro. Mm. Sí, el nivel de comprensión varía. Ujú. Yo los únicos que he logrado como que diferenciar algo es en la vida de Jesús, porque los intermedios son bien chismosos y bastante descriptivos, narrativos. Ahí hay una diferencia contra las otras tres partes. La verdad es que las otras partes no son narrativos, son información. En la vida de Jesús están contando algo que pasó. Debe ser también por eso. Pues yo no distingo que sean diferentes tal vez. Mm. Ok, bueno,
Volvemos a leer el 2 acá. ¿O quieren leer ¿Sí? también el uno? Creo que el uno ya lo... Para, No, no. Mm, Ok, ya vayámonos al 2. Bueno, ¿alguien lo quiere leer? Ni siquiera lo entiendo. A ver, yo lo leo. Como seres ascendentes, mortales y morontiales, discernís progresivamente a Dios a través del ministerio de Dios el séptuple. A través de Abona descubrís a Dios el Supremo. En el paraíso lo encontráis como persona y luego como finalistas finalmente intentaréis conocerlo como el último. Siendo finalistas, parecería que hubiese tan solo un curso para seguir después de haber obtenido al último, y ese sería comenzar la búsqueda del absoluto. Ningún finalista será atribulado por las incertidumbres del logro del absoluto de deidad, puesto que al fin de las ascensiones suprema y última ha encontrado a Dios el Padre. Sin duda, dichos finalistas creerán que, aunque consiguieran encontrar a Dios el absoluto, tan solo estarían descubriendo al mismo Dios, el Padre del paraíso, que se manifiesta en niveles más aproximadamente infinitos y universales. Indudablemente, el logro de Dios en lo absoluto revelaría al antepasado primario de los universos, así como también al Padre final de las personalidades. Muy resumido, lo que yo percibo es que te están diciendo, si tú ya lo conoces como persona, desde tu experiencia interior, eh, pues descubrirlo en estos otros niveles es interesante, pero al final eh, sabes que son solo diferentes manifestaciones del que ya conoces de manera personal, digamos, desde siempre. Y más aún si pues, los finalistas están fusionados. Entonces no te debe causar un estrés, pues, intelectual, emocional, por difícil y larga que sea esa búsqueda, aunque será pues interesantísima seguramente y fascinante. Bueno, mira, lo que a mí yo veo es que dice es que nosotros llegamos al paraíso, somos felices, pero nosotros no vamos a conocer al Padre, lo vamos a conocer después que descubramos el supremo y el último. Y entonces ahí vamos a por el absoluto. Y ese absoluto es el Padre. O sea, lo que vamos a conocer es al Padre, pero el Padre no lo vemos cuando lleguemos al paraíso. Nos toca esperar a que se descubra el supremo y el último. Eh, no, no, visita, es que aquí se refiere a Dios el absoluto, que es la tercera deidad experiencial. O sea, después de la era del supremo viene la era del último y después viene la era de... Pero el último se va a manifestar cuando ya en el espacio exterior se alcance y se supere en esa era. Así Ajá, como la del Supremo, hasta que no se termine esta de la evolución, no aparece el Supremo. Lo que no exacto. sabe es el último en cuál de los aros va a aparecer, si del primero o hasta el cuarto. Ah, Pero igual en una parte del libro yo recuerdo que nosotros no vamos a conocer el Padre, conocemos el Supremo, pero el Padre todavía ¿Conoces? no. Y aquí está diciendo que cuando vayamos a por el absoluto, vamos a decir, pero vamos al absoluto y el absoluto es el Padre. Y lo está repitiendo, antepasado primario de los universos, también como el final de todo lo que ya parece que considerando el absoluto, ya se termina por lo menos esta empresa de crear personalidades y cosas y se le dan otras cosas. Cuando estás en los circuitos de Abona, primero te ves cara a cara con el Espíritu Infinito, ¿te acuerdas? Después con el Hijo Eterno y después con el Padre Universal. Sí, sí lo ves. Ese es el propósito de ir al Sí, paraíso. pero cuando llegamos al paraíso,
nosotros lo que vamos a ver nada más del Padre es, después que logremos adorar, Él se manifestará con esa luz de Él y eso es todo lo que vamos a ver. No vamos a ver al Padre. Yo lo que quisiera entender ahí entre líneas es que el Padre, el Dios que yo concibo hoy y que creo conocerlo, Es del ser. es el mismo de todas las eras y hasta el final, con diferentes niveles de manifestación y que Ujú. esa manifestación va a ser tan grande o menos grande de acuerdo a mi nivel y mi capacidad de comprensión. ¿Sí? Entonces yo voy aumentando mi nivel de comprensión y ese mismo Padre de hoy se me va manifestando de otras maneras. O sea, el Padre no va a cambiar nunca, Él es el mismo siempre, simplemente que yo no lo puedo comprender igual hoy que cuando ya esté en la Morontia o cuando ya esté en el paraíso. Para allá en los Y sin, espacios sin exteriores. quitándole todos los títulos de último, absoluto. Sí, es el mismo Padre inicial que yo comprendí, con más capacidad mía de comprenderlo, pero Él no ha cambiado. Eso es lo que yo Ajá. entiendo entre líneas. Como un Así niño es. que ya tiene una relación directa personal con su papá y a medida que crece entiende no solo ese aspecto personal, relacional, sino también entiende, por ejemplo, el trabajo al que se dedica el papá, Sus entiende relaciones sociales. cómo es él a nivel de empresa, cómo es a nivel, bueno, de como ciudadano, Mm, como miembro de una familia, etcétera. Es eso. Pero lo más importante y lo que lo sostiene y lo guía es esa relación personal. Ujú. y tienes que superar cada zona para ver quién controlaba la zona. Porque dice, a través de Abona es cuando vamos a descubrir al Supremo. O sea, hay que salir de este entorno para poder descubrir al Supremo. En el paraíso lo encontrarás al Padre como persona. Y luego, como finalistas, finalmente intentaremos conocerlo como el último. ¿Mm? ¿Mm? Esa Cuando ya lo analogía, finalizas, empiezas a decir, bueno, ¿qué más hay que conocer de Dios? Y entonces habría que mirar, pensar cómo voy a conocer el absoluto. Y ahí en el absoluto no va a haber personalidad, o sea, ahí se complica la cosa porque en el absoluto no está la personalidad de Dios, sino todas las cualidades de Dios y todo lo que es capaz. Sí, pero si lo llaman Dios, el absoluto, Tiene Ujú. personalidad. el adjetivo Dios implica personalidad. Personalidad, pero lo que te digo es más como eso que tú estás diciendo, como las características de lo que él es capaz de hacer, pero ya no en el contexto de personalidad, sino en el hecho de hacer. La Ujú. experiencia. Ni ¿Qué tanto siquiera la hizo? experiencia, Maya, todo lo que hace para crear espacio, tiempo, planetas, opciones de progreso. ¿Cómo es que hace eso? ¿Cómo es que ese papá es capaz de crear espacio, tiempo, planetas, administradores, pero administradores de cosas que son más de fuerza, más que de personalidad? pero este párrafo es de verdad, le abre a uno una esperanza como que porque vamos a conocer al antepasado primario de los universos, o sea, a eso que uno se pregunta, ¿qué es? O sea, ¿qué, qué hace que exista todo? ¿Qué es? Eso que la mente no alcanza a pensar ni imaginárselo. Y ahí se lo van a uno a revelar, por fin lo vamos a conocer algún día. Al menos Parece lo vamos genial. a conocer cada vez más, que no es tampoco, digamos, de sorprenderse, porque el propósito original del yo soy era autorrevelarse. Y el espacio, el tiempo, las deidades y todos los mecanismos que están ahí están
para facilitar y para conseguir ese objetivo de que podamos ir comprendiendo cada vez más de Él. Tal vez nunca comprendamos todo, es por etapas y cada etapa abre mil preguntas nuevas y mil posibilidades nuevas, pero igual sí vamos cerrando ciclos de comprensión, digamos, Esa porque analogía que hiciste del hijo que de pequeño ve al padre de una manera y además que crece lo va viendo, lo va conociendo en la medida que él cree que vaya madurando. Es realmente sí, a medida que uno vaya creciendo. Yo por lo menos esta mañana me descubría reconociendo que el mejor regalo que el padre me pudo haber hecho a mí es haberme puesto en el vientre de la mamá que me tocó sea, reconociendo a mí, y le dije, yo no lloré ni siquiera cuando mamá murió. Sin embargo, a medida que uno va creciendo, va teniendo más conciencia, va reconociendo es ese personaje. Ah, esa analogía que hiciste me pareció genial. Y es así. En la medida que vamos creciendo, vamos a ir reconociendo a ese papá que nos tocó. Mm, ahora mismo, por ejemplo, aunque nos parezca complicado entender el tema de Dios el Supremo o del Ser Supremo, pues tú ves que los lectores de Urantia dicen, bueno, pues no me preocupa mucho porque la idea de Dios el Padre, esa sí la tengo más clara y tengo una conexión, etcétera. Entonces, es un poco lo que dice este párrafo. No nos atormenta mucho porque lo vital, y lo dice el libro, que la idea principal y el concepto más importante de todos para el hombre es Dios como Padre. mm. Y es que sin ir muy lejos, tú tienes un fragmento de él. Ujú. Sí, te va a guiar a todas estas búsquedas y por complicado que sea. De hecho, acuérdate que dicen que nos entregan los documentos a pesar de que somos tan lentos, tan torpes, porque saben que está el ajustador, que si no, tal vez ni se molestarían, pero confían es más en el ajustador. Total. Mm. Bueno. ¿Chuleado ese párrafo? Eh, Quisiera de todas formas contextualizar que nos están hablando de omnipresencia y ubicuidad, ¿no? Mm. Entonces, ¿qué querían decir ahí en, en relación con ese título? En Como todos que esos niveles está en Dios, esos niveles está presente. ¿sí? Ujú, Conocido con nombres diferentes, como si ujú. fueran diferentes, pero todos son él. Sí, va a estar presente a lo largo de esas grandes eras, ¿no? Mm, Y lo iremos descubriendo. Pero siempre está presente sobre todo a nivel personal, dentro de sí, cada. así es. Que es que esto está diseñado para hacer búsquedas hacia adentro y hacia afuera. Mm. Mm, Esto está muy interesante porque es como elaborar sobre la pregunta, ¿dónde está Dios? sí. Y sentir que no me puedo esconder de Dios porque es que no se puede, porque es que está adentro y está afuera. Está dentro, está Lo, afuera, so- está en el lo espacio, sostiene todo, lo mantiene todo, lo interpenetra todo. está en el tiempo, está más allá. To- Mm. Todo eso te lo está contestando acá. Y eso es como si un hepatocito dijera, ¿y quién es el dueño de este cuerpo donde habito? Esa es la ¿Dónde, célula primaria del hígado. dónde está el dueño? ¿Dónde está el dueño? O sea, ¿para quién trabajo? ¿Yo a quién le digiero? Sé que me nutro, pero sé que le mando algo de lo que trabajo a otro. ¿Quién será ese otro? Mm. ¿Mm? Sí, y ese otro existe no solo como ser físico, y el hepatocito no se lo imagina,
sino que existe incluso más allá de lo físico. Mm. Piensa, siente, hace, trasciende su propia corporalidad. Porque lo que les digo yo, y es asombroso eso de que como es arriba es abajo, como es adentro es afuera, ¿sí? ¿Sí? Porque siempre pensamos en lo macrocósmico, ¿no? También hay un microcosmio y es igual de complejo y comparativamente similar a lo complejo de lo cósmico. Por eso se dice que el hombre es el mesocosmo. Estamos en la mitad de lo de afuera y de lo de adentro. Ajá. Hay mucho territorio para observar hacia adentro y hay mucho territorio para observar hacia afuera. Sí, Y estamos ambas cosas nos sorprenden profundamente. en la mitad de la escala en cuanto a los órdenes de magnitud de distancia. Sí, en distancia. Sí. Lo decían los chinos, somos el mesocosmo. Conectamos el cielo con la tierra. Mm. Esa es Ah, su nunca había visto filosofía. así esa afirmación. Mm. Mm. Como si le diéramos a un hepatocito, puede llegar a ser cerebro. Y el hepatocito dice, ¿verdad? Esas neuronas son muy sofisticadas. ¿Puedo llegar allá? Sí, pero ni siquiera así entenderías al dueño. Porque apenas esa neurona es la interfase para lo que piensa y lo que siente. Joder, puta, ¿eso qué será? ¿Cómo se come? Diría el hepatocito. Ah, interesante. ¿Quién es Bueno, el que piensa y quién es el que siente? Exactamente. ¿Quién es? Ese que puedes tener la capacidad de decir yo soy. ¿Quién es? El espíritu, la conciencia, que La le unidad dieron de este realidad nombre. personalizada. No, el espíritu, la conciencia que dice que este cuerpo me pertenece porque es mi vehículo y lo habito ahí. Y por eso también toda la investigación profunda, ¿a quién es ese que dice yo soy? No el de Dios, el que dice yo soy de mí. Esa es la otra cosa. Entonces, que es como que, por eso es que no es culpa mía, es culpa de los otros. Porque es que ni siquiera yo soy, espérese, según quién, yo soy qué, según quién yo soy. Porque una versión tendrá mía, la gente que trabaja con ella, otra la familia, otra el hijo, mejor dicho, aquí hay múltiples versiones. ¿Y usted quién realmente es? ¿El de la casa, el del trabajo, el de la familia? ¿Quién es? Entonces uno termina, no, pues todo soy yo, pero con versiones diferentes, ligeramente modificadas, adaptadas de acuerdo a cómo más funcione y sea fisiológicamente funcional para estar en cada sitio. Y todo eso soy yo, porque puedo Pero tener múltiples facetas. ese yo, el libro Durantia no lo especifica, no lo revela. No sabemos ese yo qué Ujú, es. la personalidad, ujú. en La último. personalidad. Y cuando dice que si el malhechor no sobrevive, la personalidad se funde con el Supremo, pero el otro es como si nunca hubiera existido. ¿A quién se Sí, refiere? claro. A la Porque la mente, personalidad no la encuentras por La ningún. mente no, porque El la mente resto de se cosas. desconecta. ¿Ah? Mm. por eso te digo, ese que se desaparece es la mente. No, la Se mente se desconecta, pero la desconecta cuando uno observa. personalidad, que es otra cosa diferente, vuelve al Supremo. Eso no pierde. Sí, No, pero lo que pero se desaparece es la empresa. O sea, yo armo una empresa que se llama Norma, ¿sí? Entonces, como no sobrevivió, se disuelve la empresa, pero los Y cada componentes parte, componentes regresan a su origen. regresan al origen. La sí, mente se Claro. desenchufa, la El personalidad al supremo, el ajustador. ajustador se va y la materia Sí. vuelve al elemental y punto. Se acabó la y empresa. el Se acaba la malhechor empresa. es borrado en las dispensaciones, desaparece. Y su muerte la decretan los ancianos de los Simplemente no lo días. llaman. Deja Y de lo que pasa llamar. es que si en ningún lado está la personalidad,
pues en ningún lado existe. El libro, ¿por qué dice que lo desaparecen y habla del malhechor y habla del individuo y habla Así de como yo alguien? digo que se desaparece la empresa, noviecita. Imagínate la empresa con los 5 componentes. No, porque no lo refiere cuando muere. Tiene muy clarito cuando uno muere y cada cual coge su parte. Habría que mirar el párrafo exacto al que te refieres. Sí, claro, yo creo que lo tenía por aquí. Pero Pero de pronto no ahora, básicamente, lo voy a tomar y en otra lo comentamos. sí, lo que pasa es que Ujú. lo que ocurre es que él destruye el alma y si no hay alma no hay ni cómo reensamblarlo. Sí, Entonces cesa la Pero manifestación. el libro refiere a algo que desaparece, sí. algo Yo te que digo, le dan el en la nivel de muerte mente, eterna. corporalidad y demás se desaparece. Es una expresión, no necesariamente hay que verlo como que Literal. van a borrar algo para desaparecerlo. Sí, Es porque una de todas maneras el expresión, ajustador creo que se lleva algo de lo representativo que fue la compartir experiencia. la experiencia con ese ser, que ya no está porque tomó la decisión de dejar de estar, entre otras cosas. ¿Y cómo la tomó? Con múltiples decisiones, Pero ese ser, consciente ¿quién o es ese inconsciente. ser? ¿Qué es? Ese No es no, la no personalidad porque sé, la personalidad va para el supremo. No es la mente porque esa se desconecta como cualquier desconectar un enchufe ¿Qué de es la gas. personalidad? El yo, en el libro de Urantia, de la forma más objetiva posible, de hecho, la objetivización del yo es el concepto de que existe Identidad, personalidad. la identidad mortal que nos dan. sí. ¿Sí? Entonces, en psicología, por ejemplo, hay algunas teorías que dicen que el yo, en el fondo, no es un concepto del todo real, porque eres una persona diferente a medida que avanzas o que creces, que envejeces, y porque eres una persona diferente dependiendo del ámbito en que te manifiestes, laboral, personal, familiar, etcétera, que era lo que mencionaba un poco Pero es Carolina. la misma persona. Exacto, el libro de Urantia En eso es dice, que, el yo no es una ilusión, la identidad no es una ilusión porque existe un factor que es invariable. Y por eso yo puedo decir que fui yo el que cuando tenía 10 años empujó a un niño y lo hizo caer. No puedo decir es que ese fue otro porque tenía otro desarrollo mental, porque es otro cuerpo. la manera como ve la personalidad del tiempo, la ve de distinto, y era soy yo y Tiene una noción de continuidad justamente porque es la misma. Y por eso es objetivamente cierto decir que yo soy esa misma persona del pasado y que seré la misma del futuro. Entonces, ¿quién eres? La respuesta corta y final en últimas es, tú eres tu personalidad. Mm. entonces, si yo decido no continuar, pues no me pasa nada, porque la personalidad sí continúa, ella sí va al Supremo, se une con Dios. Entonces, Pero no con tu nombre. La personalidad va a retornar a la fuente de la que partió. La pregunta pero si yo es, soy la personalidad, exacto, la pregunta es si tú quieres hacer el proceso o abandonarlo. porque el libro separa la personalidad Pero del lo individuo que, que le dan mortis. acuérdate que dice, Acuérdate que la personalidad trabaja con la mente y genera, junto con el ajustador también, porque este mente, trabajador de generar un alma. Y se dice que esto que somos nosotros somos apenas potencia, ¿no? No somos un hecho ya real, estamos ganando realidad. lo que Esa es la sale otra de cosa Dios interesante. regresa a Dios. La pregunta es Ujú. si tú quieres formar parte del proceso o no. Pero Y la otra cosa es eso, que estamos en potencia. Esto es como el juego de Matrix, ¿no? Pero no porque hay otra parte, no, es porque estamos ahí en potencia y nos estamos actualizando como también se está actualizando el Supremo. Porque hay que pasar, o sea, para realmente existir esta fase material va a soportar esa que es la moroncial.
pero pareciera que todo va dirigido a nacer, pase moroncial, para que realmente ser. Y eso lo tomas cuando tomas la decisión y pasas la frontera y generas un alma. Ujú. La personalidad, o sea, la personalidad en unión con porque es que eso es tripartito ahí, con la personalidad, con el alma y la mente que se le administra, si no logran hacer esa alma, pues ya deja de existir, o sea, no se logró el objetivo. El libro dice Eso es lo que que yo el cosmos entiendo. es un integrado casi limitado de unidades de realidad y se dice que son personales cuando se le individualiza y se le da personalidad a esa unidad de realidad. Ujú, Entonces nosotros somos una unidad de realidad que está en el cosmos, que cuando nos dan personalidad, pues somos nosotros y es, luego nos consiguen un vehículo, ujú, donde hacer el vehículo, que nos dan la mente, pero el libro no, o sea, como el libro no aclara el yo que es, el ser, ese que tiene que decidir, ese que tiene que sentir, ese que tiene que pensar. La personalidad es una herramienta, como lo es la mente, una herramienta que tiene dones, que puede decidir y puede tener la conciencia de sí mismo. Pero ¿a quién se la dan? Se la dan a una unidad de realidad. Y esa es la que tiene que crear el sentimiento y el deseo. Y a esa es a la que le dan al control la borran del mapa si decide no seguir. ujú. Eso hay que discutirlo con plastilina, noviecita. Pues Mm, sí, claro, yo estoy tratando ni con quién discutirlo eso, porque sí. voy a buscar donde dicen todos y la próxima traigo para que mire. Sí, lo de la unidad de realidad, porque yo no me acordaba de esa La unidad de realidad, sí, unidad esa de sí la realidad. tengo aquí. La unidad de realidad está en el... Bueno, mm, Le dice, que ya esto, tengo la hojita, en la página 1232. A mi hojita, ¿cómo está ya? Mm, Esto, ya no sé. Es el documento 112, la sobrevivencia de la personalidad. Ahí es donde dice de la unidad de realidad. Ujú. ok, gracias. Lo miramos en el otro. Sí, sí, porque interesante para ver. Bueno, leemos el tercer párrafo o Ya dejamos. son las 10:05. Yo sí los dejo porque mañana tengo que estar levantada temprano. bueno, Bueno, dejemos allí. entonces dejemos para leer el Nos tercero. quedamos ahí. Voy a parar la Bien, grabación.